Bien, y entonces vamos a ver la corrección de este foro. Tres, ¿no? Este, ¿Qué características presenta el enlace asindético? En general, eh, lo respondieron bien. Yo no he corregido todavía todos, pero he corregido varios, y en general están bien. Corregí unos 20 y como ayer mandaron muchos, este, bien, entonces vamos a ver qué nos decía entonces del enlace asindético. Primero hablaba sobre la oración compuesta en general. Y justamente hablaba de la oración simple o compuesta, según contuviera una o más oraciones gramaticales, ¿no? Fíjense que ahí habla que los factores principales para expresar la unidad de la oración son la entonación y las palabras de enlace, pronombres relativos, adverbios, preposiciones y conjunciones, ¿no? Aunque de ordinario ambos factores concurren en la mayoría de los casos, uno de ellos puede faltar o debilitar su expresividad en determinadas ocasiones. Así ocurre, por ejemplo, que una oración compuesta carezca de nexos gramaticales de enlace, unión asindética, y en este caso, la unidad oracional queda configurado al juego de la entonación en las pausas. Es decir, lo fundamental para el hablante nativo sobre todo es la entonación en las pausas. Por eso cuando hay un hablante de otro país que no conoce el lenguaje, esas cosas son más difíciles de entender, ¿no? Por el contrario, el estilo lógico discursivo emplea un repertorio abundante de enlaces gramaticales que dejan en segundo término el papel de la entonación. Acá el enlace asindético es la yuxtaposición, ¿no? Las oraciones que se suceden en locución sin nexo gramatical pueden ser totalmente independientes entre sí o pueden formar oraciones compuestas o periodos en los cuales la entonación y las pausas expresan la unidad oracional del sentido con que han sido concebidas. Estas unidades sintácticas reciben el nombre de oraciones yuxtapuestas. Y ahí entonces la juxtaposición se distingue de la mera contigüidad. Contigüidad es inmediatez, ¿no es cierto? De oraciones sucesivas, ¿no? Entonces ahí da algunos ejemplos. El significado del periodo juxtapuesto equivale al de oraciones coordinadas o subordinadas, de las cuales se distingue únicamente por el asíndeton. Como puede verse en los ejemplos, las olas corren sobre su lomo, van, vienen, hierven, etcétera. Ahora me gustaría que ustedes me den algunos de los ejemplos y los agregamos acá. ¿Qué es entonces que ustedes, quién quiere agregar alguno de los ejemplos que ha realizado? ¿Puedo ver si el mío está bien, profe? ¿Cómo? ¿Un poquito más alto que no se oye? Ahí. ¿Tú me escuchás Sí. ahí? Sí, ¿Sí? A ver si está bien, porque tenía dudas. El mar golpeaba con fuerza contra las rocas, coma. La espuma se elevaba como un velo blanco, coma. El viento azotaba mi rostro. ahí está. Entonces ¿Está vamos bien? a... Sí, ¿cómo es tu Bien. apellido? Francini. Francini. El mar entonces, El mar golpeaba sí, con fuerza las rocas, sí, sí, coma. La espuma se elevaba sí. como un velo blanco, coma. El viento azotaba mi rostro. Punto. Muy bien. Entonces, este es un ejemplo original tuyo. Sí, sí, sí. O sea, Per- me puse como media poética, Bien, muy que bien. no me sale Entonces, mucho, pero, pero acá, algo inventado y bueno, salió esto. ahí está, muy bien. Entonces,
Ah, el paréntesis recto no quiere salir acá. Acá iría un paréntesis rectos. Ahí, ahí quedaron dibujadas unas líneas, no sé por qué. Si alguien está... Disculpe, disculpe, profesora, ¿me escucha? Sí, oigo. Porque eso, alguien puso en el chat ahí, pero unas compañeras están diciendo en el grupo que están en espera. En espera, a ver ahí, admito. Sí, Y esas rayas amarillas, por favor, el que las hizo las saca porque no las hice yo. ¿Quién se puso a hacer rayitas ahí? Gente, los paréntesis rectos irían al principio y al final, como ustedes saben, los paréntesis rectos. Como no me anda acá la tecla del paréntesis rectos, voy a poner curvos, pero ustedes lo saben. Gente, la que puso, por favor, somos gente adulta. La que puso, por favor, el amarillo lo saca, porque alguien tiene que haber hecho eso. Bueno, entonces, Profe, no sé si nosotros podemos intervenir tu archivo. Capaz que quedó seleccionado sin querer algo y cuando pasaste el cursor quedó marcado. no, Si no yo no, creo, si yo ¿eh? pudiera intervenir, te pongo los paréntesis, pero no me deja. Y nosotros no podemos, pero profe, tranqui porque se ve bien igual. Bueno, está genial. No, Bueno, tranquila, sí, sí. entonces, gente, en este ejemplo, justamente acá tenemos entonces los elementos que acabamos de leer, ¿no? Es decir, a nivel de auditivo, el mar golpeaba con fuerza las rocas. Ahí hay una pausa. La espuma se elevaba como un velo blanco. El viento azotaba mi rostro. Entonces, ese elemento entonces de la entonación está presente justamente por la presencia de las comas, ¿no? Y también entonces la carencia de coordinación, ¿no? La carencia de lo que es la conjunción o los pronombres relativos que hacen la subordinación, acá nos hace el hecho de que son entonces oraciones, tres oraciones yuxtapuestas. Em, en cuanto entonces a la estructura, está perfecto el ejemplo y entonces cumplía estas condiciones. No sé si alguien quería compartir alguna otra. Yo, profe, Sí, Yo tengo una también. soy Sandra Rodríguez. sí, bien. Yo puse dos ejemplos para demostrar que la parte que se expresa de que la juxtaposición se distingue de la simple contigüidad de oraciones sucesivas, ¿no? Y que a veces expresa relaciones que, que son propias de las oraciones coordinadas o subordinadas, pero que no está el enlace. Entonces ella lo llamó varias veces, él no contestó, que es equivalente a la oración, ella lo llamó varias veces, pero él no contestó. Y después puse, terminamos el trabajo, nos fuimos a descansar, que es equivalente a la construcción, terminamos el trabajo y nos fuimos a descansar. Ahí está, muy bien. Repetime la primera, vamos a ver una de esas. Dale. Ella lo llamó varias veces, Sí, coma, él no contestó. sí. Y después el equivalente, ella lo llamó varias veces, pero él no le contestó. Pero él no contestó, perdón. Muy bien. Acá entonces la diferencia entre ambas, entre la yuxtaposición y este, la otra que está justamente
con esa coordinación adversativa, ¿no es cierto? Es justamente lo que dice la compañera, ¿no? Es decir, cómo cambia al construir con esa diferencia, con el pero, cómo entonces cambia y se transforma de una oración yuxtapuesta, es decir, con un enlace asindético, se transforma entonces en Bueno, otro tipo de oración, justamente la parataxis. oh, ¿Cómo? claro. Ahí Ah, hay mira qué lindo. algún Katy, tenés micrófono, encendido el micrófono, Katy. tienen encendido ahí. A ver si yo lo puedo apagar, pero Hola, ¿me escuchan? sí. Nos vemos. Porque estoy saliendo, perdón, estaba saliendo del trabajo con el celular estoy y se ve que apreté. Disculpen. Bien. Muy bien. ¿Alguna duda con respecto a esta primera pregunta? No, profesora. Ahí está. Bien, vamos a la 2, entonces. La 2 decía, ¿qué es la parataxis y qué es la hipotaxis y qué diferencias y características tienen cada una de ellas? Escribir ejemplos inventados. Ahí entonces tenemos que, según lo que decía la Real Academia, bueno, acá hablaba un poco de las conjunciones y los nexos oracionales. Y justamente hablaba entonces claramente entre la diferencia de coordinación y subordinación, ¿no es cierto? Entonces, la diferencia entonces con las oraciones yuxtapuestas dice consiste en la ausencia o presencia de nexos formales de enlace. De igual manera, la coordinación o parataxis y la subordinación o hipotaxis se distinguen entre sí según la naturaleza y función de estos nexos formales. Ojo que en algunos se entreveraron y pusieron que la parataxis podía ser también la yuxtaposición. No es lo que sostiene acá la Real Academia, ¿tá? Si bien otros, por ejemplo, en el glosario que yo les mandé a ustedes, que lo pueden constatar, en la página 238 habla de la parataxis como una relación de paralelismo característica de la coordinación y de la yuxtaposición, según la cual la ausencia de marcas de subordinación sugiere que las informaciones que se disponen linealmente poseen, poseen similar relevancia. Eso está en la 238 del glosario, pero no es lo que se afirma acá. Lo que se afirma acá, por eso les digo, cuando yo les mando un foro, tienen que fijarse y les digo porque hay varios que cometieron ese error, que no es lo que se sostiene acá en el esbozo. En el esbozo maneja, entonces, como lo estamos leyendo, la coordinación o parataxis, ¿tá? Y la subordinación o hipotaxis. ¿Queda? Les digo porque los que pusieron lo otro tendrán algún puntito menos. Siempre hay que leer lo que se está dando para contestar la pregunta, porque a veces difiere según las diferentes gramáticas. Bien, dice, desde hace tiempo la lingüística ha demostrado que en firme que la unión asindética, la paratáctica y la hipotáctica ven con la maneja como tres diferentes, son fases distintas de un mismo proceso histórico. La hemos dicho antes que la época prerrománica desaparecen con todas las conjunciones latinas, es decir, acá da un poquito la historia de cómo entonces comenzó esto, dice, en todas las conjunciones latinas, porque no eran necesarias para la expresión de aquellos siglos de baja cultura y las lenguas romanas
romances, perdón, van creando un nuevo sistema conjuntivo a medida que adquieren seguridad en sí mismas y necesitan enriquecer sus medios de enlace oracional. Bien. Luego tenemos que la diferencia, Profesora, ¿sí? ¿Oigo? perdón, perdón, habla Andrea Marquesán. Sí, Me quedó una duda allí. O sí, sea, la coordinación es lo que es la parataxis, exacto, que hay un nexo coordinante, pero no es lo que mencionábamos sobre la yuxtaposición. exacto. Ah, está. O sea, Son, no aparece la yuxtaposición, o sea, lo que es la coordinación asindética. exacto. Ah, está, ¿Tá? está. Sí, yo lo puse mal entonces. Acá lo Está, maneja de forma diferenciada, ¿está? Como está. estamos Gracias. leyendo, ¿está? O sea, no va a haber una dependencia gramatical de una oración de otra, ¿verdad? En la En el caso coordinación, exacto, en la en el coordinación caso no. del nexo coordinante. Sí, claro, en la Exacto, aunque coordinación. después Ah, vamos está. a ver los casos diferentes que Genial. maneja, que justamente ahí vamos a tener otros elementos para entender las diferentes posibilidades de oraciones, ¿no es cierto? Como vamos a Sí, ver a continuación. incluso habla de como una zona límite, digamos, donde una idea se puede expresar este, mediante parataxis o hipotaxis. Exacto, exacto. Y que es un buen ejercicio, como hacía la compañera, de justamente llevar justamente de repente, eh, ya sea con enlace asindético, como hizo ella, y parataxis, o también llevarla a la hipotaxis, es decir, a la subordinación, ¿no? Es un buen ejercicio. Bueno, entonces acá dice que la diferencia esencial entre la coordinación y la subordinación puede resumirse del siguiente modo. Las oraciones coordinadas se enlazan en el período y expresan relaciones variadas entre sí, pero no se funden hasta el punto de que una de ellas pase a ser elemento sintáctico de otra. Es decir, la subordinación siempre tiene una oración principal y un verbo principal a cual el otro, justamente hipotaxis, significa relación de subordinación o dependencia, ¿no? Y el otro verbo, el segundo verbo, queda subordinado, ¿sí? Justamente por ser dependiente de la otra oración. No sucede así en la parataxis, si bien después vamos a ver que hay variaciones, pero no sucede esa subordinación que sucede en la hipotaxis. ¿Ah? El lector debe recordar aquí el concepto de elemento sintáctico, las subordinadas, en cambio, son elementos incorporados formalmente a la oración principal o subordinante como sujeto, predicado o complemento de cualquier clase. Por eso, la oración subordinada se llama incorporada en relación con la subordinante, la cual depende del periodo, ¿no? Es decir, lo que yo les decía, ¿no? Es un agregado, ¿no? La muchacha está sentada. La muchacha que tiene el pelo largo, ¿ah? Ahí está la subordinada, está sentada, ¿no? Es decir, es algo que se agrega y que se subordina, ¿tá? A los demás. Que después en el siguiente foro vamos a hacer hincapié en la subordinación. En este foro hicimos hincapié en la coordinación. Gente, me marca que faltan 10 minutos. Cuando se corte, recuerden que hay 10 minutos en los cuales yo no me puedo unir, o sea que esperan 10 minutos y nos unimos de vuelta, ¿sí? Profe, Sí, tiene personas en espera. a ver, ahí está, gracias. Así que entonces eh, nos volvemos a unir después, ¿sí? Consulta, profesora, la ¿Cómo no? asistencia queda automática, ¿verdad? No tengo que poner en ningún lado la asistencia. No, no, porque yo ahora me fijo acá y, eh, y Ok, quedan gracias. y quedan todos registrados. Acá están todos los que están.
Voy a aprovechar para sacarle la foto y después también le sacamos la foto. Bien, les decía entonces, em, resulta por consiguiente que el periodo hipotáctico puede ser analizado como la oración simple, uno de cuyos elementos subordinados tiene verbo propio. Vamos entonces a ver algunos de los ejemplos que ustedes pusieron, que en general estuvo muy bien. ¿Quién quiere dar un ejemplo y ¿Puedo explicarlo? decir un ejemplo? ¿Quién es? Buen día. Paula, Silvia Ana Sansone. Sansón. Perfecto. Decime. Eh, los miércoles Susana iba al cine o visitaba a su familia. Para táctica con la conjunción o sería. Muy bien. ¿Y qué implica esa conjunción o? Una El- disyunción. Una disyuntiva, muy bien, porque no puede hacer las dos cosas a la misma vez. O iba al cine o visitaba a su familia, ¿no? Es decir, que esa o, esta disyuntiva, nos marca justamente qué iba a hacer ella, o hacía una cosa o hacía la otra. Muy bien, ese sería el ejemplo de justamente una oración paratáctica disyuntiva. Muy bien. ¿Algún otro ejemplo que me quieran dar? ¿Alguno que se pueda pasar de hipotaxis a parataxis? Yo Sí, yo tengo tengo, uno. A bueno, ver, Sandra, ¿es ahora? Que, no, dejo a la compañera, yo ya participé, dejo a Ah, la otra compañera. Andrea perfecto. Marquesán. Ahora entonces, ¿quién habla? Perdón, Marquesán. Andrea. Ah, bueno, está, sí como quiero. ¿Te escucho? Marquesán, Sí, ¿cómo sería el eh, ejemplo? de parataxis cerró la puerta ¿Sí? y se fue sin decir palabra. Y lo que sería en el ejemplo de hipotaxis, se fue sin decir palabra porque estaba profundamente dolido. ¿Palabra o palabras? Sí, Dijiste. palabra. Muy bien, entonces, algo importante en esta diferencia es ver la lógica del sentido, ¿no es cierto? Como dice más adelante, es decir, cerró la puerta y se fue sin decir palabras. Ahí tenemos justamente la parataxis, tenemos la conjunción copulativa y justamente lo muestra como un acto uno a consecuencia del otro, ¿no? Cerró la puerta y se fue, ¿no es cierto? No podría haber sido al revés. Hay un elemento lineal que se sigue, cerró la puerta y después se fue. Un elemento lineal en la temporalidad de lo que se está diciendo, ¿no es cierto? Después, en cambio, en el segundo, ella pone primero lo que pasó después, ¿no?
se fue sin decir palabra, ¿ah? Pero no habla de la puerta. Ahí tú cambiaste el sentido, o sea, no decís la parte de la puerta, sino que simplemente, Agrego lo que es la causa, justamente, ahí está, vas introducida por justamente. el porqué. El Ahí porqué. está. Con esa hipotaxis va justamente a la causa de el hecho de que él se vaya sin decir palabras, ¿no? Entonces, es importante, gente, porque muchos lo hicieron, pero algunos no, el razonar lo que es el sentido lineal, el sentido temporal, por qué dice lo que dice y por qué lo dice así, ¿no es cierto? Es decir, en este ejemplo está muy bien porque en la hipotaxis agrega elementos que en la otra no dice. Es decir, podemos intuir una pelea, podemos intuir alguna palabra desagradable escuchada de la otra persona, entonces ese dolor, ¿no? Que puede ocasionar en el hecho de que él se haya ido. ¿Tá? Es decir, tratar de imaginarse la situación y explicar sobre todo en la oración o las oraciones la consecuencia entonces de lo que puede haber pasado. No sé si quieres agregar algo más, Marquesa. Profe, Sí, No, no, así, eh, ese es el ejemplo que marqué. Gracias. de nada, sí. a mí se me ocurre otro ejemplo. ¿Me escucha Decime, bien? ¿cómo Por es lo tu tanto, apellido? voy en el ómnibus. No te Esquivel. entendí el apellido. Eh, Esquivel. Catherine Esquivel. Esquivel. Bien, Perdón porque voy en el ómnibus porque salgo de trabajar recién. Pero otro decime. ejemplo puede ser, Juan compró pan, coma, tenía dinero y podemos hacer después Juan compró pan porque tenía dinero. Ahí está, ¿no? Acá, en cambio, te fuiste de vuelta entonces al enlace sintético, ¿no? De arriba. Sí, sí, A ver, explícamelo tú, capaz que, Esquivel. en realidad ahí en el segundo ejemplo vemos como una dependencia de una oración a la otra, más que ahí Exacto. cambia un poco el sentido. En el primero podemos entender que Juan compró pan y que tenía dinero y se puede dar las dos cosas a la vez, pero en el segundo solo compró pan porque tenía dinero, si no lo tuviera no iba a pasar. Exactamente, muy bien. Ahí tenemos exactamente la relación hipotáctica en esa oración, es decir, la relación de dependencia en la segunda, que tú, en el segundo ejemplo, porque está ese porque tenía dinero, ¿no es cierto? Es decir, está diciendo cómo pudo comprar el pan. En el otro no, en el otro Profe, no queda claro eso, ¿sí? el otro podría ser, tomando el ejemplo de Katy, ¿verdad? Soy Sí, Francini, perdón que me meta. Podría sí, ser Juan tenía dinero y compró pan, ¿o no? ¿Está bien? sí, podría